El tema que vamos a hablar se llama teoría crítica. Ahorita vamos a entender un poco de qué se trata. As I reflect back on the journey of my life, I think about how God directed me to Kampala for that workshop. I had a burden for my church to give from their hearts and not out of duty. But I never thought it would take such a horrible situation for me and my town to realize that we all needed to change. In 2001, the ADF army overtook many regions of western Uganda, forcing over 80,000 survivors into the turmoil and destitution of refugee camps. As the war raged on, hope along with the moral fiber of the people faded. But there was one who chose to inspire through generosity and gracious giving, and this is his story. My name is Hannington Bahemuka, but most people call me Bishop Hannington. The life in the camps was very bad because families would crowd in the shack houses, children would go without food for 1, 2, 3 days, water was not available, and death started resulting within a short time. Kandi obwiro butwararaga njala tugiesara kwaba buli mwaka gwa 1997 bakabonabona ubulemu bwakahoyoma bala kwenda skulu bakabalaga kitabo kibabura ndubi bakala kubonabona. How can I, Lord? How can I help them out of this situation? While everything around him was disintegrating, war could not destroy Hannington's commitment to effective stewardship. The Lord spoke to my heart about putting into practice what I had learned at the International Steward Workshop. I had been taught that everything we have belongs to God. So even in this refugee camp, God has put abundant resources for his work. So I called upon the believers to start sharing what they have with the needy. Kuruga Bishop Hannington Bahemuka akutuleteraga bageni batwegesia kigambo kyokugaba. In the camps, we started a campaign to provide blankets to the orphans, and it was the first time we saw the principles come to life. Niwaga bali kurungi nkamumanya nangakanyamba tinaku. After 2 miserable years in captivity, it was safe to return home to Bundigujo, only to find that all had been destroyed. The houses had been torn down, the farms had nothing in them, churches had been demolished, schools were devastated, so we started from scratch. Tukaba tuli omukasomya komuhito okubonabona n'amajunega kanie hawe ebizibu ebituli nabyo mu makanisa abantu kyabangwera kuhayo sente. The need seemed too great, leaving the people asking the all too common question, how can the people from the West help us? However, Hannington inspired his people to ask a different question. I asked, how soon can my people rise to the challenge of funding not only their immediate needs, but their futures as well? I told the people at that time that God has given us everything we need to rebuild our community. And what he needed was others to make themselves available to him, and he was going to use us. And those of us who are mechanics, those of us who are business people, they can use their gifts and the trade that they have to build their community. He taught us about giving, and through that, the pastors went around teaching. So through that, the message was spread. Anagua dumbi na tua mukwekwati mukama nenku bisanja kantigie sio na kolaki dumbi obutwagulia nyanya mtukwera ntubare kitokobare. One by one, person by person, the idea caught on, and before they knew it, the town was being transformed. We began to rebuild our churches, provided homes and schooling for the orphans, and the needs of the people were met. The people understood that they needed to create wealth in order to allow for tangible generosity. By using their God-given gifts and resources they already possessed, a cycle of sustainability was established. We have a lady in our church. She is lame, but one day we were calling upon people to bring their gifts to come and build a church. Katanika bakageba tiakwesa
Machema wanje kina yankoko. Mana wanje kamwibia. Kamwaya abo mana wanje ne kanisha foto yamba. And today, the church she worships in is made of bricks. And we look at that as a wonderful example of gracious giving. Tingisie kavo kandi tukwegua gantu gonjera kimwe korera ruhanga mukiaro engabanija yatungo kutukari. And this message can work in every situation, in every country, because surely generosity is transformational. Out of the jungle of war and destruction, one pioneer leader, inspired by generosity, shared the vision with his community. No longer waiting for outside relief, the grace of giving has replaced a welfare mentality, and an entire town was rebuilt. Recordando un poco lo que vimos hace un momento en el video, vamos a notar aquí algo, al respecto de cómo respondieron estos cristianos en la región de Uganda. Y vamos a ayudar aquí a Jamie a escribir en la pantalla algo, déjelo ahí, eso ahí. Con respecto a las 3 preguntas que estamos haciendo. Si les preguntáramos a estos cristianos en esa región de Uganda, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Qué responderían ellos? ¿Somos creación de Dios? Gracias, Ferney. ¿Quién más? Por aquí, por el lado izquierdo, ¿quién quiere contestar? A ver, les damos la oportunidad a los de la mano izquierda. ¿Quién quiere contestar? ¿Quiénes somos los seres humanos? A ver, entonces a los de la mano derecha, ¿quiénes somos los seres humanos? Hijos de Dios, todos los seres humanos no, somos creación de Dios. No, pero los seres humanos en general, todos los seres humanos no, somos creación de Dios. ¿Cómo? Personas con talentos y habilidades. A ver, por aquí. Personas que necesitamos una relación con Dios. Habilidades con H. Gracias. Frágiles con G y tilde. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más diría que somos los seres humanos, estos hermanos en Uganda? Piense un momento, piense usted qué dirían, qué pensarían ellos. Creados a la imagen de Dios. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? Que no solo la pastora. Por aquí, por la mano derecha. ¿Qué implica eso de que fuimos creados a la imagen de Dios? No solo la pastora. A ver. Iván. ¿Quién? Que tenemos dones y ya está. Dones y habilidades. Que somos creyentes, bueno, los cristianos, pero no todas las personas. Estamos hablando de todas las personas. Que tenemos una responsabilidad. Sí, todos somos responsables a los ojos de Dios, pero hay algunas cosas también que tienen que ver con el hecho de que Dios nos haya hecho su imagen. En Génesis, ¿usted se acuerda qué hizo Dios? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1. ¿Qué dice? Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra, ¿cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Le voy a decir lo que hizo. La ordenó y la llenó. Y a nosotros también como seres humanos, al hacernos a su imagen, nos ha dado no solamente la habilidad para hacer eso mismo, para dar forma y llenar, sino que nos ha ordenado hacerlo. Dice la Biblia ya en el versículo 26, 27, Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó, y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es la directiva de Dios, es parte de la imagen de Dios para nosotros, de ser creativos, diligentes, fructíferos, productivos. Bueno, y si les preguntáramos a los hermanos ugandenses, yo no sé cómo se les dice a los de Uganda, ugandeses, vamos a la siguiente.
¿Qué está mal en el mundo? ¿O cuál es el principal problema del mundo? ¿Qué le dirían ellos? No. Ellos son cristianos. No. No reconocer a Dios, sí, no reconocer a Dios. Fíjense, ¿ustedes vieron que ellos estaban hablando de la violencia? No. Ellos no estaban hablando de eso. Ellos estaban hablando de los principios bíblicos. Ellos son cristianos. Ellos no ven el mundo simplemente a través de lo que están experimentando externamente. ¿Qué dirían más? La falta de generosidad en parte, pero no es lo que ellos creen. ¿Qué creen los cristianos? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué? Sobre Dios, sí, pero no es una buena respuesta sola. ¿Qué dirían ellos que está mal en el mundo? Desobedecer a Dios, sí. El egoísmo, pero no es simplemente el egoísmo. Estar separados de Dios. Ellos son cristianos. Ellos no están, el video habla de la generosidad, pero no es el punto del cristianismo. Son cristianos bíblicos. Lo que la Biblia enseña es que el principal problema del ser humano es que se rebeló en contra de Dios. Eso dirían ellos. ¿Qué está mal en el mundo? Ellos no hablarían, ellos están en un país en guerra, con mucha violencia, donde hay mucha maldad. Ellos encontraron la forma de solucionarlo. Siendo discípulos, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dirían que está mal en el mundo? Que las personas no se someten a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, después de que Jamie acabe. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dirían estos cristianos en Uganda? Volverse a Dios. ¿Qué dices, Karen? Que Jesús es la solución, sí. Sí, volverse a Dios, Jesús es la solución. Iván, ¿qué? Tener fe en Dios, sí, claro. Pero no es solo eso. El asunto que creemos los cristianos es que el principio del cual fluye la vida, la provisión y todo bien es de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Él es esa fuente. Él nos da la salvación. Listo. Tal vez esas son algunas de las cosas que ellos nos dirían. Vamos a leer este texto. Ayúdanos, Jamie. Dice, ya puedes poner la presentación. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Pablo había estado recientemente en esas iglesias, eran iglesias tremendamente perseguidas. Estamos hablando de las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea y tal vez otras que se abrieron allí. Una persecución muy fuerte. Dice el versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además, ¿qué dice? Ayúdeme. ¿Y además qué? Son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solamente lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Esto que estamos hablando, vamos a hablarlo en contraste con lo que es el tema central de hoy, que es la teoría crítica. Y vamos a comenzar a hablar de la perspectiva de la teoría crítica. La perspectiva crítica tiene como base el posmodernismo del que hablábamos hace 15 días. El posmodernismo dice que la base, lo que existe fundamentalmente es el lenguaje, las narrativas, que el acceso a la verdad es imposible, que lo que hay detrás de todo, que lo que podemos llegar a alcanzar es hablar y contar historias que nos unan en una verdad específica y local. De ahí se dice que el posmodernismo dice que no existen las verdades, que cada uno tiene su propia verdad. Pero la base fundamental del posmodernismo es el lenguaje y que la verdad no existe, es inalcanzable. Y entonces, ¿qué dice la teoría crítica con respecto a quienes
somos los seres humanos. La teoría crítica dice que somos personas envueltas en luchas de poder. ¿Cuántos han escuchado eso? Que estamos envueltos en luchas de poder. ¿Sí? ¿Por qué razones han escuchado ustedes que tenemos luchas de poder entre nosotros? ¿Alguien que nos quiera decir? ¿Nadie ha escuchado eso? Que somos grupos sociales, luchas de poder, juego de poder. Por ejemplo, lo que hablan del patriarcado. La teoría crítica, que es una teoría que ya tiene más o menos unos 100 años, o sea, no es algo tan novedoso, pero hay un desarrollo que ha tenido a lo largo del posmodernismo, a lo largo de algo que se llama la Escuela de Frankfurt, otros filósofos, pero básicamente esto sale de la sociología, a diferencia de muchas de las otras perspectivas que son básicamente surgen de la filosofía. Esto surge de la sociología, un entendimiento de las relaciones y los problemas sociales, y una gran influencia del comunismo. O sea, es así, hay que nombrarlo, del comunismo marxista y de la psicología pseudocientífica de Freud, porque si usted no lo sabe, a pesar de que Freud se supone que es el primer científico, psicólogo moderno, básicamente casi todo lo que escribió está echado por el piso. O sea, no hay nada allí, es filosofía escrito en un lenguaje científico, y por eso tiene tanto poder, porque no es realmente real, es carreta. Todo eso unido desarrolla lo que se llama la teoría crítica de la sociedad o de las sociedades, y desarrolla este análisis a partir de identificadores. Entonces, por ejemplo, el identificador del sexo que decía Andrea, hombres y mujeres, y dice, somos grupos de personas en una lucha por el poder, hombres contra mujeres. Hay, según la teoría crítica, escúcheme, no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen ellos, el grupo que tiene el privilegio han sido normalmente los hombres, son opresores, las mujeres normalmente han sido oprimidas simplemente por ser hombres, por ser mujeres. Es una redefinición de la palabra opresión, porque normalmente, históricamente, la opresión involucra violencia y coacción. Simplemente, desde el punto de vista de la teoría crítica, alguien por ser hombre es opresor, alguien por ser mujer es oprimida. ¿Qué otros identificadores ustedes han escuchado al respecto de esto? ¿Cómo? Ricos y pobres, clases sociales, el marcador de clases sociales, adinerados y pobres, privilegiados y oprimidos. Simplemente los ricos o las personas que tienen algo de dinero, por tener privilegio, son opresores. Y se asume que toda la sociedad es así, simplemente por eso. ¿Qué otro marcador o qué otro identificador ustedes han escuchado? Entonces tenemos sexo, tenemos clase social, ¿qué otro identificador? Trabajadores oprimidos, empresarios, los dueños, opresores. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado ustedes? Ayúdenme. Por ejemplo, raza. Los blancos son los privilegiados, los afrodescendientes, los indígenas, oprimidos, simplemente por pertenecer a cada grupo. ¿Qué otra? Otro marcador. Sí, esto es moderno, esto no es de hace... Religioso, a nivel religioso, se asume, la teoría crítica dice, los cristianos siempre han tenido el lugar de privilegio, opresores. Todas las demás religiones, musulmanes, budistas, religiones ancestrales, cristianismo opresor, todo el resto. Estoy hablándole lo que dice la teoría crítica, yo no le estoy echando carreta, esto yo le puedo dar fuentes, varias fuentes, usted puede verificar que esto es así. Género, los heterosexuales opresores versus cualquier otro género. Gays, transexuales, bisexuales, lo que sea, oprimidos por las normas heterosexuales
el cisgénero lo llaman ellos, es opresor, oprime con sus normas. Por edad, entonces los que son mayores a los jóvenes oprimen a los jóvenes. Nosotros, oprimidos por las normas de estos viejos que durante tantos años han gobernado o han hecho o han establecido sus normas. ¿Usted ha escuchado eso? No le estoy hablando algo diferente de lo que usted ha escuchado. De esto habla la teoría crítica. ¿Quiénes somos los seres humanos? Somos grupos de personas envueltos en luchas de poder. Y hay un término, un concepto fundamental de la teoría crítica, que es la interseccionalidad. Eso significa que siempre que una persona está en un grupo, puede estar a su vez en el resto de todos los demás. Por ejemplo, una mujer blanca, joven, adinerada, es mujer en un grupo opresor, mujer, oprimido, blanca, opresor, joven, oprimido, adinerada, opresor, interseccionalidad. A su misma vez, todas esas expresiones la definen y esa identidad, la interseccionalidad, es inseparable. Entonces ellos dicen, si tú comienzas a hablar al respecto de la lucha social entre clases, tienes que hablar de la lucha por el género, tienes que hablar de la lucha en contra del racismo. Eso dice la teoría crítica, porque es imposible desprender todo el entendimiento de la lucha de poder solamente enfocándose en una parte. Eso lo dicen los de la teoría crítica. No se puede separar. Entonces, ellos definen la identidad en términos de las dinámicas de poder. Aquello que se opone a ti es lo que te define. Te lo pregunto a ti. ¿Aquello que se opone a ti es lo que te define? Si sientes que los blancos o los ricos o otras personas se oponen a ti, ¿eso es lo que te define? Te pregunto. No. En este aspecto es un poco absurdo pensar que porque estoy luchando contra algo, eso es lo que define mi vida. Según la teoría crítica, sí. Comparémoslo un momento con la perspectiva bíblica. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Quiénes somos los seres humanos? Dios definió quiénes somos. Lo estábamos hablando ahorita. Fuimos creados a la imagen de Dios con igual dignidad y valor. Todos. Somos diferentes. Dios nos hizo a cada uno de forma única. Pero la definición fundamental de la teoría crítica habla ya de un problema, de la desigualdad, pero a Dios no le importa la desigualdad, a lo que a Dios le importa es que nos dio igual dignidad y valor. Cada uno somos diferentes de inteligentes, sí. Somos diferentes a nivel emocional, sí. Somos diferentes entre hombres y mujeres, sí lo somos, a nivel físico, a nivel emocional, pero tenemos igual dignidad y valor. Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios te dio una forma única para darle forma al mundo. ¿Cómo lo hizo? Que le dio orden y llenó el mundo. Y nos ha llamado a hacer lo mismo. A crear forma, estructura y llenarla. Cada uno de formas únicas. Algunos de formas artísticas, otros de formas científicas, otros en oficios diversos, varios. No tenemos que ser todos profesionales ni ir a la universidad. No es así. Hay personas a las cuales no les gusta, no les interesa. Hay personas que hemos estudiado en la universidad y no nos estamos enfocando en lo que estudiamos en la universidad, sino que hacemos otra cosa muy diferente. No somos simplemente una manada de animales que tienen que ser igualados para sentirse bien. Dios nos creó con identidad semejante a Él, con una dignidad personal. Y el problema de la teoría crítica es que cuando se saca a Dios de escena, mire, Dios es la fuente de todo, Dios cercano, trascendente, eterno, quien nos define a nosotros.
No hay cómo definirnos. Ese ha sido el problema de todas las perspectivas. Sigamos a la siguiente. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Según la teoría crítica, son los sistemas de opresión. Es la forma como los sociólogos de la teoría crítica analizan la sociedad. O sea, dicen, hay sistemas de opresión, hay un sistema de manipulación mediante el lenguaje y la narrativa para imponerse y manipular a las personas. Hace 8 días que estábamos evangelizando, no era una pareja, era un padre y una hija. Al comenzar a saludarlos, ¿qué estaba mal en el mundo? Entonces ellos hablan de la opresión, de la religión. Cuando comenzamos a compartir, no, es que la religión es un sistema de opresión y de manipulación. ¿Y por qué no? Porque la Biblia la inventaron, no sé qué. ¿Y ustedes cómo saben eso? No, pues no sabemos, pero posiblemente sea verdad o posiblemente. Entonces ahí ya comienzan a dudar. Recuerden que es una forma también de esto, de evangelizar, al hablar con las personas. Los sistemas de opresión es lo que piensan que está mal. Se asume que como el lenguaje es todo lo que existe, las narrativas de los grupos dominantes ejercen una forma de control sobre los otros grupos. Déjeme decirle aquí un paréntesis. En esta parte, la teoría crítica tiene algo de razón. Es cierto, o sea, las personas que tienen una autoridad ponen unas normas. Muchas de esas normas, algunas veces, pueden ser injustas, y eso puede ayudar a crear injusticia en la sociedad al manipular y controlar a otras personas. Pero lo que pasa es que la teoría crítica asume que todas las interacciones, que todo está mal, que toda forma de autoridad está mal. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? En el libro de Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad proviene de Dios. Eso no lo reconoce en la teoría crítica. Y en ese aspecto no pueden reconocer que hay formas objetivas y hay normas objetivas que están bien. ¿Me está escuchando? Si Dios existe, si Dios es real, hay normas objetivas de verdad y hay formas objetivas de ejercer la autoridad de forma positiva y justa. Y eso no lo reconoce la teoría crítica. La teoría crítica asume que toda forma de autoridad es ilícita, es ilegal y es opresiva, lo cual es contrario a lo que la Biblia enseña. Si toda forma de ejercer autoridad es opresiva, Dios es el mayor opresor. Eso dice la teoría crítica. Sigamos hablando. Según la teoría crítica, los grupos opresores están cegados por el privilegio. Ellos no pueden ver que están equivocados. Y los grupos oprimidos tienen la verdad por la experiencia vivida de la opresión. Ellos asumen que los grupos dominantes son culpables y los grupos oprimidos son inocentes. Y por supuesto, esa inocencia asumida es irreal, porque todos, según la Biblia, estamos igualmente condenados. Comparémoslo con la perspectiva bíblica. ¿Quiénes somos los seres humanos? Todos hemos rechazado a Dios. Todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Según la teoría crítica, los opresores son malos, los oprimidos son buenos. Según la Biblia, todos somos igualmente culpables. Todos somos injustos. La teoría crítica, de nuevo, señala algunos puntos que son reales con respecto a la maldad y la injusticia, pero omite muchos otros, porque toda forma de maldad no está únicamente encapsulada entre una forma de opresión. Le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, blasfemar contra Dios es maldad, y esto no tiene que ver con oprimir a nadie. La idolatría es maldad y no tiene que ver con oprimir a nadie. Deshonrar a los padres no tiene que ver con la opresión. Todo lo contrario, es lo que proclama la teoría crítica, rebelarse en contra de los opresores. Y puede verse a los padres y a la familia como una forma de opresión y de establecer normas sobre los jóvenes, que como Rousseau dijo con respecto a las personas nacen siendo buenas y la sociedad los corrompe.
Se asume que los jóvenes, por ser jóvenes, son buenos y todas las ideas son buenas. Bíblicamente, todos nacemos malos. Y como dice el libro de Jeremías, desde nuestro corazón, todo lo que deseamos es malo. Otro ejemplo, sexo fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual, la pornografía. Eso no tiene que ver nada con la opresión y es maldad. Y como la teoría crítica asume que hay unas personas buenas y otras malas, asume con juicio a los demás. Dice, ustedes son culpables, ustedes son malos, ustedes deberían estar haciendo lo correcto. Cuando debería decir, todos somos malos, todos somos igualmente responsables a los ojos de Dios. Todos mereceríamos haber sido destruidos por Dios. ¿Por qué Dios hace que llueva? ¿Por qué Dios hace que hayan cosechas a pesar de que somos malos? ¿Por qué hay un día nuevo cada día a pesar de que somos todos malos? Y hay un punto fuerte al respecto de esto, y es que la justicia debe ser imparcial, tanto para los que se consideran opresores como para los oprimidos. Levíticos 19:15 dice: no tuerza la justicia en asuntos legales, al favorecer a quien dice, al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. ¿Cuándo? Siempre. Y la Biblia específicamente, aquí en el libro de Éxodo capítulo 23, dice, 2 veces lo repite Dios: no favorezcas al pobre por ser pobre. Y eso es parte de la cultura en la cual estamos metidos. No sé si ustedes han escuchado, no, es que es pobre, es que es oprimido, es que hay que hacerle justicia a estas personas. Pero ¿no se dan cuenta que ellos robaron, que asesinaron, que hicieron violencia? Sí está, hay que hacer justicia. Para todos la misma. O sea, si roba una persona que está en privilegio, entre comillas, está muy mal. Es el peor pecado del mundo. Échenlo a la cárcel, cadena perpetua. Una persona pobre roba. No, a él lo hizo porque tenía hambre. ¿Sí? ¿Es cierto? Vean, la mayoría de personas que tienen hambre trabajan. O sea, yo no estoy diciendo que sea siempre así. Hay personas que realmente no tienen nada. Es la real. Muchas de esas personas piden y buscan hacer algo. Pero la codicia mueve a robar. Es igualmente malo. Proporcionalmente, dependiendo de la cantidad de dinero, ¿la misma pena? No. Tiene que ser proporcional a lo que se robó. Proporcional a lo que se defraudó y a los impactos. Sí, pero la justicia debe ser imparcial. Hay violencia, entonces, de los grupos oprimidos, porque quieren liberarse de los opresores. Es violencia, está mal. Hay violencia de los opresores, está mal, que sea igualmente juzgado. Hay asesinato, que sea igualmente juzgado. Está mal, es la imparcialidad. Pero muchas veces esto no es lo que ofrece la teoría crítica. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? Ayúdame, Jane. La teoría crítica dice que se puede arreglar luchando contra la subyugación de los grupos dominantes para lograr la igualdad. Hay que luchar. ¿Usted ha escuchado esa palabra? La lucha. La lucha social. La lucha por los derechos reproductivos. ¿Usted sabe qué significa esa frase? Es la defensa del aborto. La lucha por la igualdad de género. ¿Qué está hablando? No solamente que se asuman los derechos de las personas homosexuales o transexuales o toda la cantidad de palabras que se utilizan ahora, sino además que se imponga como normativo y bueno. Usted ha escuchado estas palabras: desmantelar, cancelar, deconstruir. Es la forma que habla. Hay que desmantelar las estructuras y las instituciones que subyugan y oprimen. Hay que cancelar a los opresores y hay que deconstruir las narrativas de poder. Es lo que dice la teoría crítica, no es lo que yo estoy diciendo, para que no se enrede. Quiero mostrarle algo.
en una antología de ensayos de 664 páginas recopilada por alguien que se llama Maureen Adams. Según la descripción allí en Amazon de este libro, lleva 20 años mostrando de lo que se trata la lucha social y la justicia. Dice, el título es Lecturas para la justicia social y la diversidad. Dice allí, en una parte, la liberación requiere una lucha contra la discriminación por motivos de raza, clase, género, identidad sexual, discapacidad y edad. Esas barreras que impiden que las personas alcancen la justicia económica y social. Este libro se entiende como uno de los referentes con respecto a lo que es la justicia social. Ahora, antes, cuando se ideó la idea de justicia social, la idea de la justicia social nació de la Iglesia Católica a final del siglo XIX. Sin embargo, ya significa una cosa totalmente diferente. Este libro nos dice de qué se trata esa idea y define la justicia social como la eliminación de todas las formas de opresión social, y ahí las nombra. Usted puede buscarlo en Amazon y simplemente en el review inicial usted puede ver de qué se trata, que habla de eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta realmente? Con respecto a esto, ¿qué dice realmente la Biblia con respecto a cuál es la solución? Dios entregó a su Hijo Jesús. La verdadera solución es la gracia de Dios. La teoría crítica, como todas las demás visiones de la vida, son visiones legalistas, basadas en obras, en un esfuerzo del ser humano por intentar ser bueno, por intentar acabar con la maldad por sí mismo. Nunca lo lograremos porque somos malos, estamos separados de Dios. Y quiero leer este versículo que está en el capítulo que leíamos al principio, versículo 9 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. No hay forma en la cual nosotros pudiéramos obtener una reconciliación con Dios. Es imposible. La solución verdadera se basa en el poder de Dios, no en la fuerza humana. Se trata de la justicia de Dios, cancelando la deuda que teníamos. La verdadera deuda ancestral, desde el jardín del Edén. Esa es la deuda que había que cancelar. Y ya la pagó Dios. Ni tú ni yo tenemos que cancelarla. Y esa razón es una solución basada en el actuar de Dios y su poder. Su riqueza eterna no es una riqueza terrenal, no está hablando de que tengamos plata, carro y comodidades humanas, porque eso no es lo que se trata. Como resultado sí va a haber una transformación externa, como resultado de que nuestro corazón sea enriquecido con Él. No hay otra forma. Esa verdadera riqueza se trata de poder restaurar nuestra relación e identidad con Dios, de que lleguemos a ser hijos de Dios, una transformación del corazón. No simplemente una transformación social por medio de una lucha que no ha servido, que durante 2 siglos de diversas formas ha intentado de forma filosófica, sociológica, psicológica, terapéutica, ha intentado imponerse en nuestra sociedad. ¿Y por qué le digo todas esas palabras? Porque es la forma que ha intentado hacerse. No, solo Jesús puede transformar el corazón. Y eso es lo que creemos los cristianos. Y eso al final sí se traduce en generosidad,
Porque como dice Hechos 20:35, Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él se entregó. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Por los oprimidos? Sí. ¿Por los opresores? También. Él en esa cruz derribó la barrera que nosotros como seres humanos hemos querido levantar, intentando decir que nosotros estamos en el grupo bueno y que son otros los malos. Y Él dijo, no, todos son malos, pero yo estoy dispuesto a pagar por todos ustedes. Y Él lo hizo para que con esa generosidad nuestra vida sea transformada y también nosotros lleguemos a ser generosos. El objetivo no es la generosidad, el objetivo tiene que ver con el corazón transformado. Y eso sí se va a ver reflejado en muchas otras cosas, como lo que veíamos que pasó en Uganda. Ellos dijeron, tenemos todo lo que necesitamos para solucionar nuestros problemas. Eso es todo lo contrario a lo que dice la teoría crítica, que dice alguien tiene que venir a ayudarnos, los demás tienen la culpa, ellos son los culpables. No, el cristianismo dice, Dios te hizo a la imagen de Dios, Dios me hizo a su imagen. Nosotros como iglesia, como comunidad, tenemos todo lo que necesitamos para solucionar nuestra situación. ¿Cuánta falta es eso en nuestra nación? En vez de estar culpando a otras personas, que reconozcamos que somos todos igualmente pecadores, todos igualmente responsables, y que siendo transformados desde nuestro corazón, comencemos a aportar, comencemos a hacer algo por la gracia de Dios, por lo que Jesús hizo, en vez de estarnos dividiendo, en vez de echarle la culpa a otros. Sí hay injusticia, es real, pero nuestra inacción y nuestro juicio hacia otros no va a traer la transformación que tanto esperamos. La teoría crítica de lo que hablamos hoy se presenta como la visión última para solucionar los problemas de injusticia de la humanidad. Lo que hace es dividir en grupos de opresores y oprimidos. Señala a los oprimidos como buenos y a los opresores como malos, y da como solución una versión de lucha contra la opresión. Vimos un video al inicio, como una comunidad que vive una situación de guerra y pobreza lograron construir una comunidad que prospera y se ayuda, una comunidad sostenible al ser discípulos del Señor Jesucristo, al recibir de Él la gracia, al dar esa gracia a otros. La perspectiva bíblica nos muestra que todos los seres humanos poseemos igual dignidad y valor porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero todos somos culpables e injustos a los ojos de Dios por haberlo rechazado, y que solo por medio de Jesucristo, de la gracia que Dios nos da por medio de Él, podemos ser perdonados, reconciliados con Él y transformados realmente para bendecir a otros. ¿Cuál es la mejor respuesta? La perspectiva bíblica, la teoría crítica de la sociedad. ¿Cuál perspectiva ofrece las mejores y las respuestas más coherentes?